Hola a todos, en este capítulo vamos a hablar sobre las opciones de audio warp o resampleo que tenemos en Ableton. A diferencia de otros DAW, cuando nosotros cargamos un sample de audio, Ableton automáticamente resamplea esta muestra. Si observamos el menú de clips de audio o sample, esto es en realidad un sampler, donde modificamos tanto la velocidad como la afinación de nuestro sample. Aquí es donde la opción de warp cobra sentido, ya que cuando está desactivada, Ableton únicamente carga el sample en su estado original, ignorando el tempo o la velocidad del proyecto. Cuando está activado, Ableton procesa o ajusta el sample de acuerdo a las opciones de configuración que veremos a continuación. Warp o ajuste, si se puede traducir así, es similar a lo que otros programas antes llamaban audio estirable. Ableton, para ajustar los samples, usa síntesis granular, lo que significa que se utiliza y divide el sample en pedazos pequeños o granos, y esos se modifican de varias formas. Esto permite, por ejemplo, que estiremos el audio y no se generen cambios drásticos o incluso se dañe el sample. Tenemos 6 modos de warp: beats, tonos, textura, repitch, complex y complex pro. El modo beats es ideal para samples en el que predomina el ritmo, por ejemplo loops de batería o de percusión como el que tengo acá cargado. En beats se conservan las transientes del material de audio. Recuerden que las transientes son los picos de amplitud. Por ejemplo, un hi-hat genera muchas transientes, ya que el ataque percusivo siempre genera transientes prominentes. Y un drone, por el contrario, genera muy pocas o ninguna transiente. Una vez escogido beats, en el control de preset, escogemos la forma y la duración de cómo Ableton elimina los sonidos que tienen pocas transientes. Para resultados más precisos, particularmente con material percusivo, escogemos transientes. Pero también podríamos escoger divisiones de tiempo específicos sin tener en cuenta lo que tenga nuestro sample. Y así conseguiremos artefactos rítmicos interesantes. Por ejemplo, tiempos cortos se pueden usar para aplicar efectos rítmicos, ya que funcionan prácticamente como un gate. Tomemos por ejemplo este loop de batería. En el submenú dejamos Transients y cambiemos el modo a Loop Off o el icono de una sola flecha. Ahora, a medida que reducimos el número de resolución, escucharemos cómo se eliminan los sonidos que no tienen transientes o picos de volumen importantes. En 0, escucharemos únicamente los sonidos que tienen transientes muy fuertes. Por otro lado, en lugar de eliminar los sonidos basados en transientes, podemos escoger un valor fijo, por ejemplo cada corchea o pulso de negra. De esta forma, nuestros samples pueden cobrar nuevos sentidos rítmicos. Si escogemos por ejemplo un bar, esta opción eliminará casi por completo todo menos lo que esté en el primer pulso de cada compás. Si escogemos un cuarto o pulso de negra, eliminaremos casi por completo todo, de nuevo, excepto lo que esté en esos valores de negra. Este modo Beats es el que viene por defecto en Ableton, y como pueden observar, las aplicaciones para generar cambios rítmicos a nuestros samples de batería es bastante grande. El modo de tonos funciona muy bien, por ejemplo, para una voz, instrumentos monofónicos o líneas de bajo. El control de grain size, como su nombre lo indica, proporciona un cierto control sobre el tamaño de los granos. Para los samples de sintetizadores o voces, un tamaño de grano pequeño funciona mejor. Tomemos por ejemplo este otro loop de batería. Si selecciono todos los cortes, automáticamente puedo aplicar las opciones de warp a cada uno de los samples individuales. Miremos de nuevo las opciones de tono. Entre más grande el tamaño de los granos, se perciben ciertas modulaciones al sonido. Por ejemplo, a diferencia si usamos beats,
El modo textura es ideal para instrumentos polifónicos, sintetizadores, efectos de sonido, texturas atmosféricas, etc. Aquí tenemos de nuevo el control del tamaño de los granos, pero este opera un poco diferente al del modo de tonos. Es un poco más estable en general. Cuando tenemos un tamaño muy pequeño, incluso la afinación del sample también cambia. Todos los cortes de cada uno de los pequeños granos se perciben mucho más. La fluctuación introduce un carácter aleatorio en el proceso. Cuanto mayor sea el valor, menos predecibles serán los cortes de audio. Miremos por ejemplo cómo se aplica este sample de voz. I cannot take this anymore. I cannot take this anymore. Aquí se perciben cada uno de los cortes que hacemos cuando generamos los cambios de afinación. I cannot take this anymore. I cannot take this anymore. Saying everything I said before. I cannot take this anymore. Saying everything I said before. Si bajamos la velocidad, podemos percibir mucho más cada uno de los cambios. I cannot take this anymore. Cuando cambio el tamaño de los granos, podemos percibir incluso cada una de las divisiones o quiebres en el audio. En este caso, el modo de textura es mucho más eficiente para ese tipo de samples. El modo Repitch es la versión clásica de ajuste de altura o afinación basado en la velocidad. Los controles de Transpose y de Tune no tienen ningún efecto en el modo Repitch, ya que la afinación del sample está ligada a la velocidad, como pasa generalmente en las mesas de tornamesa o DJ, o anteriormente cuando no se podía ajustar libremente la afinación de los samples. Saying everything I said before. I cannot take this anymore. I cannot take this anymore. Cambiar la afinación a una escala o tono específico es un poco más difícil, pero en general la mitad de la velocidad es una octava inferior, o lo contrario, el doble de la velocidad es una octava superior. I cannot take this anymore. Este modo puede ser de hecho muy interesante precisamente para generar ese sonido retro en el tratamiento de las voces. El modo Complex es un método de warping diseñado específicamente para acomodar señales más complejas, por ejemplo canciones enteras, voces de coros, etc., ya que usualmente contienen ritmos, tonos y texturas. El modo Complex es una función que requiere bastante uso de CPU, usualmente hasta 10 veces más que los otros modos Warp. En caso de querer ahorrar uso de CPU, tenemos dos opciones. Por un lado, congelar la pista ahorra el uso de CPU, ya que es como si Ableton exportara el track. Pero con este no se pueden hacer modificaciones momentáneas. Para esto hacemos clic contrario en el track y damos congelar pista. La otra opción es ir consolidando los samples, es decir, aplicar el modo Warp y con comando J consolidamos. De esta forma, Ableton aplica o renderiza los cambios y nos deja usarlo de nuevo como un sample completamente desde cero. El modo Complex Pro es una versión del modo Complex que puede producir incluso mejores resultados, pero de nuevo requiere más uso de CPU. Aquí adicionalmente podemos ajustar los formantes. Al 100% las formantes originales se conservan, lo que permite hacer cambios de transposición manteniendo la calidad original del sample.
Por ejemplo, con ese sample, ajustando la envelope y la formante, se cambia bastante el color de la voz, parece incluso otra persona. Ahora miremos varias aplicaciones o formas de usar cada uno de estos modos Warp con diferentes samples. Por ejemplo, con un track como este, usualmente transportaríamos y usaríamos tanto el modo Complex o Complex Pro. Sin embargo, si aplicamos por ejemplo el modo Beats y por ejemplo aplicamos la misma técnica que hicimos con el sample de batería, encontramos resultados muy interesantes. Casi que podemos extraer todos los elementos rítmicos que están detrás de este track. Otra forma donde se ve el potencial de cada una de las formas de Warp es cuando hacemos cambios de velocidad. Por ejemplo, en modo Complex, él va a respetar o va a tratar de ajustar lo mejor posible el sample original al nuevo tempo. Se pueden percibir los cambios y las modulaciones que se generan por la velocidad, pero no son drásticos. Por ejemplo, si escogemos la forma de re-pitch. El modo textura nos va a permitir generar bastantes sonidos como casi granulares. Por ejemplo, aplicar modos Warp que son para efectos texturales o polifónicos, como lo que son texturas, repitch, elementos muy rítmicos, nos pueden generar ciertos batimentos muy interesantes. Bien, así concluimos este episodio sobre Warp y sus formas de uso. En el próximo hablaremos de técnicas de sampleo y edición. Como siempre, si les gustó, no duden en suscribirse y si tienen preguntas en la sección de comentarios. Hasta la próxima.